Resolver el triángulo. Resolver el triángulo es un concepto muy importante que debemos de conocer. Resolver el triángulo implica encontrar todos los lados y todos los ángulos. Así que ya saben, si la instrucción que les ponen a ustedes es encontrar, o mejor dicho, resolver el triángulo, esto implica que tienen que encontrar todos los lados y todos los ángulos. No solo lo que le estén marcando, sino todo, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos un triángulo rectángulo, que sabemos que es rectángulo puesto que tiene este símbolo, ¿no? Lo cual implica que este ángulo es de 90 grados e implica, por lo tanto, que el lado que está enfrente va a ser justamente su hipotenusa, a la cual le vamos a llamar C, que es un lado que no conocemos. Entonces, tenemos el triángulo rectángulo, tenemos un ángulo conocido que es el de 34. Vamos a llamar a ese ángulo de 34 alfa. Vamos a tener por lo tanto que llamar a este lado que es conocido como A y tiene un valor de 16. Y eso implicará entonces que esto será el ángulo beta y este será el lado B. Realmente no importa qué letra le pongan a cada uno, quiero aclarar eso. Yo simplemente me fui en orden alfabético, ¿sí? Así de sencillo, pero no es necesario. Le pude haber puesto al ángulo Pablito y le pude haber puesto al lado de 16 le pude haber puesto Marta, ¿me entienden? O sea, eso no importa. La letra que se utilice da igual. Entonces, vamos encontrando aquí la información faltante. Vean, lo más fácil aquí sería comenzar con el ángulo beta, porque yo sé que al final de cuentas, el ángulo de 34, que es el ángulo alfa, más el ángulo beta, más el ángulo de 90 grados, que es el de color rojo, al sumarse me van a dar 180. Entonces significa que beta es igual a 180 menos 34 y menos 90. Es decir, utilizando el hecho de que la suma de los ángulos internos de los triángulos tiene que ser igual a 180 grados, yo puedo encontrar cuál es el valor del tercer ángulo, puesto que tengo los otros dos. Y eso me da un valor de beta de 56 grados. Ahí ya encontré una información que me hacía falta. Ahora me hacen falta dos lados más. Este lado B y la hipotenusa, que es el lado C. Para ello siempre voy a utilizar la información que me da el problema, es decir, en lugar de utilizar, digamos, el ángulo de 56, que fue algo que yo calculé, voy a utilizar la información original, es decir, el ángulo de 34 y el lado 16. Así que tomando en cuenta eso, fíjense, el ángulo de 34 tiene como cateto opuesto al A, y la hipotenusa obviamente sería esta, ¿no? Entonces voy a hacer uso de esa información para calcular la hipotenusa. Vean, va a ser bien sencillo. El seno de 34 me va a relacionar a mí al opuesto, que es 16, con la hipotenusa, que es C. Es decir, C va a ser igual a 16 partido el seno de 34. Para ello lo que hice, como pueden darse cuenta, es justamente pasar a multiplicar la C del lado izquierdo y luego el seno pasarlo a dividir. Y entonces ya poder tener despejado el valor de C. Que sería igual a 16 partido el seno de 34 grados. Ojo, la calculadora tiene que estar en grados. Eso me da que C es aproximadamente 28.60 y ¿qué pondríamos? 61 unidades, ya que no nos dicen en qué unidades está esto, ¿no? Entonces lo colocamos así. Ya tendríamos uno de los lados faltantes y el ángulo. Nada más nos hace falta el otro lado, que sería B, que B prácticamente para el ángulo de 34 es el adyacente. Entonces voy a trabajar con coseno. El coseno de 34 es igual a B partido la hipotenusa, que vean, la acabamos de encontrar. Y justamente vean, esto sería un error hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si bien se puede hacer, quiero aclarar, sí se puede, hay que tener cuidado, porque ¿qué pasaría si este dato yo lo hubiera calculado mal? Pues básicamente me jalo el error para acá. Tomando en cuenta eso, voy a restablecer las palabras que dije hace un ratito, ¿no? Que fueron que voy a trabajar con la información que me da el problema. Es decir, en lugar de trabajar con la hipotenusa que no me la dio el problema, voy a seguir trabajando con el ángulo de 34 y con el lado 16, porque eso sí me lo dio el problema. Y voy a buscar relacionar entonces mejor el opuesto, que ese me lo dio el problema, con el adyacente, que es el que me está pidiendo el problema. ¿Qué función trigonométrica? Tangente. La tangente de 34 es igual a el opuesto
partido el adyacente, por lo que ese adyacente sería igual a 16 partido la tangente de 34. De esta manera, entonces yo puedo venir y calcular cuál sería el valor que tendría ese cateto adyacente, utilizando, como se pueden dar cuenta, la información original del problema. Y en este caso me daría 23.72 unidades. Y ahora sí, miren, ya tendríamos toda la información. Una vez hacemos todo esto, hay que redibujar el triángulo una vez más, pero ahora ya colocándole toda la información. 34, 16, 23.72, 28.61 y aquí 56. El ángulo 90 es el único que no se coloca, puesto que ya está marcado con el símbolo del ángulo recto. Y ya. La respuesta justamente sería esta, o podríamos marcar estas tres. Y ahí estamos.